¿Qué tal, amigos de su canal de Laico a Laico? Sean todos ustedes bienvenidos a este programa de reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, pues como siempre les saluda su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? En este hermoso día sábado, donde vamos a reflexionar, bueno, pues prácticamente el Evangelio que vamos a meditar el día de mañana domingo, que dentro de la liturgia tiene el título de ¿Quién es mi prójimo?, ¿verdad? De la semana 15 del tiempo ordinario. Y bueno, pues los invitamos a que compartan en sus redes sociales, ¿verdad?, estos contenidos que nosotros preparamos con mucho cariño para con todos ustedes, en lo que viene siendo nuestra página de Facebook de Laico a Laico, y también en nuestro canal de YouTube que lleva el mismo nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues los invitamos, ¿verdad?, a que estén al pendientes de todas nuestras programaciones, de todas nuestras emisiones, ya que poco a poco se siguen sumando más proyectos aquí a esta página, con la finalidad pues de formar nada más y nada menos y compartir bueno, pues nuestra fe. Y sin más preámbulo, queridos amigos, pues los invito a escuchar con atención el Evangelio que vamos a meditar el día de mañana domingo de la semana 15 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bueno, amigos, allí tenemos este hermoso evangelio que de alguna manera pues vamos a meditar el día de mañana, ¿verdad? Cuando pues participemos precisamente
de la Eucaristía. Y bueno, ¿qué podemos decir de este evangelio que pues prácticamente tiene una gran enseñanza para con todos nosotros? Bueno, quisiera iniciar con este numeral 1889 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos dice que sin la ayuda de la gracia los hombres no sabrían acertar con el sendero a veces estrecho ante la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social, respeta al otro y sus derechos, exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de esta. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Es por ello que en este evangelio, al poner tres condiciones o tres actitudes, bueno, pues de alguna manera van a llevarnos a este análisis personal de qué somos nosotros o cómo de alguna manera practicamos estos valores cristianos en nuestra vida. Puesto que Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos, ¿verdad? El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños, a los pobres, como Él mismo los amó. El apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad, señalando que la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo de alguna manera lo soporta cuando hay este amor fraternal, este amor sincero. Por ello, en el 604 del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos que al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. El nombre divino Yo Soy o Él Es expresa precisamente la fidelidad que Dios, que de alguna manera de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es lo rico en misericordia. Llega hasta dar su propio Hijo, Jesús, dando su vida para librarnos del pecado. Revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuanto hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo. Por lo tanto, la adopción filial, de haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos según la justicia gratuita de Dios un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina. Por ello, la gracia ha precedido ahora. Se da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. Por ello, debemos de nosotros cultivar de alguna manera una mirada compasiva. Jesús nos presenta en la parábola 3 miradas diferentes en cada uno de los 3 personajes que pasan por el camino. 2 de ellos parecen tener algún problema de visión porque ambos se dan la vuelta. Ven y se dan la vuelta, ¿sí? No, sus ojos no lo permiten, ¿verdad? O no quieren ver la realidad. Están al tanto de lo que ocurre, sin embargo, bueno, pues hacen como si nada pasara.
tienen una mirada calculadora, han visto por dónde no tienen que ir y los dos pasan de largo. ¿Y qué han visto aquellos dos para darse la vuelta? Bueno, pues han visto que aquel que está en la cuneta les puede retrasar sus obligaciones. Han visto que vete a saber si realmente está herido o es una trampa. Han visto que según las leyes religiosas, si se manchan de sangre o tocan un cadáver, quedarían impuros y tan satisfechos que vienen del templo, de encontrarse allí con su Dios santo, es decir, que su culto, su oración ritualmente realizada, su experiencia de Dios no les ha dejado ver allí a un prójimo, incluso se lo han impedido. Ha visto a alguien ante quien mejor darse la vuelta. Han visto que ese no era prácticamente su problema. Solo la tercera mirada, la de un samaritano, mira al herido con compasión. Es el primero. La compasión no brota de cumplir los ritos, mandamientos y leyes, sino que la compasión tampoco brota de hacer una reflexión o un análisis de la realidad. La compasión o misericordia se despierta en nosotros por medio de una mirada atenta y responsable al que sufre, que le hace acercarse, por más que pueda implicar algunos, aunque inconvenientes. Las distancias de mirar desde lejos, mirar con prejuicios, incluidos los religiosos, son un buen antídoto contra la humanidad. ¿Por qué? Porque nos hace inhumanos. Los evangelios han conservado el recuerdo de la mirada compasiva de Jesús. Al entrar en Naín, se encuentra con una viuda que lleva a enterrar a su hijo único y el Señor la vio, se conmovió y le dijo: no llores. Así es Jesús. No puede ver a nadie llorando sin interrumpir. Los evangelios también recuerdan la mirada compasiva de Jesús a las gentes. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. El discípulo de Jesús, y yo diría incluso lo que hace que actuemos como seres humanos, aunque uno no sea creyente, es el no cerrar los ojos ante el sufrimiento de las personas. Es aprender a acercarse y mirar de cerca el rostro de los que sufren como Jesús, con ojos compasivos. Esta mirada nos libera del egoísmo que bloquea nuestra compasión y de la indiferencia. Aquellos dos primeros caminantes lo miraban todo desde sí mismos, desde su conveniencia, desde sus ideas, incluso desde su deformada manera de entender la religión. ¿Quién está necesitado de mí entonces? El escriba había preguntado a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Al final de la parábola, Jesús pregunta al escriba: ¿quién de los tres viajeros se ha hecho prójimo del herido? La pregunta que hemos de acercarnos no es ¿quién es mi prójimo? ¿Hasta dónde llegan mis obligaciones? Era este un encendido debate en tiempos de Jesús. Pues sí, ya que hay que amar al prójimo, eso decía la Escritura, pero no se puede llamar prójimo a cualquiera. Muchos defendían que el mandamiento solo era aplicable para los otros judíos, o en el mejor de los casos, personas que llevan mucho tiempo viviendo que de alguna manera están integradas con ellos, para que se manifieste con claridad, como cuando hoy se dice si son de alguna manera europeos, si tienen los papeles en regla, si no tienen delitos, si no son pobres, si entonces les ayudaremos, les acogeremos, ¿verdad? Eso se debe llamar a las claras mirada miope, ¿verdad? Una mirada egoísta, una mirada parcial. En cambio, quien mira a las personas con compasión se pregunta más bien: ¿quién está necesitado de que yo me acerque y me haga su prójimo?
¿Qué necesita ese cualquiera que anda tirado y abandonado de todos? El discípulo de Jesús que conoce la compasión de Dios para con todos, y me parece a mí que en cualquier ser humano, pues se acerca a todo el que sufre. Cualquiera que sea su raza, su origen, su ideología, no se pregunta ¿a quién debo amar o ayudar?, sino que me necesita cerca. ¿Quién me necesita cerca? Esa es la pregunta que hoy en día deberíamos de hacernos. Esa pregunta marca su actuación, su implicación ante el sufrimiento que va encontrando en su camino. Este samaritano, considerado un hereje por los judíos, sencillamente responde a la necesidad de un herido, inventando toda clase de gestos para aliviar su sufrimiento y restaurar su vida. Nunca, ¿verdad?, de alguna manera haremos lo suficiente ante tanto dolor como hay en nuestro mundo, pero lo decisivo es romper la indiferencia y vivir sembrando gestos de bondad y promoviendo respuestas eficaces. Así fue Jesús, el profeta de la compasión, que pasó su vida entera haciendo el bien. No tenía poder político ni de otro tipo para resolver las injusticias que se cometían en Galilea, pero vivió sembrando gestos de bondad para que empezara a cambiar aquella sociedad. Abrazaba a los niños de la calle porque no quería que los seres más frágiles de su tierra vivieran como huérfanos. Bendecía a los enfermos para que no se sintieran rechazados por Dios al no ser dignos de recibir la bendición de los sacerdotes en el templo. Toca la piel a los leprosos para que nadie los excluya de la convivencia. Cura rompiendo el sábado para que todos sepan que ni la ley más sagrada está por encima de la atención a los que sufren. Acoge a los indeseables y come con pecadores que de alguna manera, son despreciados por todos, porque a la hora de practicar la compasión, el malo y el indigno tienen tanto derecho como el bueno y el piadoso a ser acogidos con misericordia. No importa con qué frecuencia sean gestos pequeños, el Padre tiene en cuenta hasta el vaso de agua que damos a aquella persona que tiene sed. Son gestos orientados a afirmar la vida y la dignidad de los seres humanos. Nos recuerdan que siempre es posible actuar sacando bien del mal que existe en el mundo. Por ello, al final nos dice el Evangelio: vete y haz tú lo mismo. Jesús concluye esta parábola del buen samaritano con esta pregunta: ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El escriba responde: el que tuvo compasión de él. Jesús le dice: vete y haz tú lo mismo. Ahora sabemos lo que debemos y tenemos que hacer: mirar el sufrimiento sin dar vueltas, sin ser ciegos, abrir los ojos atentamente a tantos hombres y mujeres asaltados, robados, golpeados, abandonados, extorsionados en los 1000 caminos de la vida. Acerquémonos a esas vidas en conflicto, acerquémonos a esas cunetas de la vida. No importa quiénes son los que están allí caídos. Si nosotros queremos alcanzar nuestra salvación y nuestra santidad, ese es el momento de hacerlo. Y ya lo he dicho en varias reflexiones, esta frase de San José Luis Sánchez del Río: nunca fue tan fácil ganarnos el reino de los cielos si nosotros cumplimos el Evangelio. Bueno, esta segunda parte ya no lo dice, ¿verdad? Pero yo lo agrego: si cumplimos el Evangelio, entonces podemos alcanzar nuestra salvación. Y allí está en lo fácil, en lo ordinario, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Vemos que una persona necesita de nosotros, podemos ayudarlo y allí vamos a encontrar nuestra santificación, siempre y cuando también estemos en ese estado de gracia. Hacerse cargo, levantarles y hacer lo que podamos para aliviar y ayudar a restaurar las vidas tronchadas, ¿verdad? Ayudarles no es quitarles el problema, es hacer lo que yo puedo
lo que yo puedo hacer, lo que está a mis posibilidades, lo que yo puedo colaborar ante esa situación, ¿verdad? No vamos a acabar el problema, pero sí vamos a contribuir a disminuir el problema. Lo más peligroso es que, como el escriba que pregunta, lo sepamos perfectamente y no miremos, ni vayamos, ni lo hagamos. Eso es lo triste, cuando en nuestra vida vemos que está llena de violencia, que nuestra vida está llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de delincuencia, y nosotros no hacemos absolutamente nada por disminuir ese conflicto que a toda la sociedad nos afecta. Desafortunadamente, a veces queremos actuar, pero cuando a nosotros ya nos afecta, ¿verdad? Allí sí ya queremos que todas las miradas volteen a vernos y nos digan, y nosotros reclamarles esa ayuda. Pero cuando vemos la necesidad de ayudar a otra persona, quizá nosotros no lo hagamos. Y eso es lo triste, eso es lo malo, quedarnos sin hacer nada, acostumbrarnos a ese estilo de vida y decir, hoy en mi ciudad no hubo muertos, qué raro, qué extraño, ¿verdad? O hay muertos, bueno, hoy estuvo tranquilo. Y vivimos acostumbrados a nuestra realidad. Eso es lo triste, ¿verdad? Y con esto terminamos. Si nosotros nos acostumbramos a este mundo de violencia, a este mundo de inseguridad, a este mundo de intranquilidad, entonces nosotros, como cristianos católicos comprometidos que somos, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y este trabajo no solamente le corresponde al gobierno, no solamente le corresponde al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, sino que también a nosotros, porque somos bautizados. Y recordemos que con el bautismo nosotros también participamos de ese sacerdocio real y nos comprometemos, ¿verdad?, a ser esos discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio, anunciando la buena nueva. Y bueno, pues queridos amigos, hasta aquí con esta reflexión del Evangelio dominical. Los seguimos invitando a que se suscriban y a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook que lleva el nombre de Laico a Laico, y también que nos sigan en nuestro canal de YouTube que lleva el nombre de Laico a Laico. Y que bueno, pues no se pierdan pues todas nuestras programaciones. Por allí tenemos ya un enlace, ¿verdad?, con la página de Espacio TV, donde bueno, pues el programa de Aprendiendo tu Fe, bueno, pues también será transmitido ya de una manera en vivo, ¿verdad?, aquí en nuestra página de Laico a Laico. Y bueno, pues les deseo lo mejor de lo mejor en esta semana, ¿verdad? Que Dios los siga bendiciendo en sus trabajos, en sus familias, en sus quehaceres. Y pues ya sabe que en la próxima semana aquí nos vemos en una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Así que nos vemos en nuestra próxima emisión.